Ciencia al Chile es un podcast en donde la ciencia y la realidad conviven para dejar de guiarnos por las apariencias y ver más allá. Queremos darle un toque picante a tu cerebro para estimular tu curiosidad, cambiar la percepción de que la ciencia es intimidante y mostrarte su delicioso lado útil, amigable y atractivo. Atrévete a explorar la ciencia con nosotros, a descubrir que esto es hecho de polvo de estrellas. Porque lo único a lo que nos falta ponerle chile en México es a la ciencia. Bienvenidos a Ciencia al Chile. Buenas tardes, Chilivers. Espero que se le estén pasando súper bien. Al 100 y subiendo, como diría la Sailor Fag, ¿verdad? ¿Cómo de que no? Pues estamos de nuevo aquí en una nueva transmisión de Ciencia al Chile para ustedes. Yo soy Isaac Vidal y me acompaña la mera petatera, Lola Montalvo. ¿Cómo de que no? ¿Cómo estás, Lola? Hello. ¿Cómo dices siempre? De pie como de Candeloxo. De pie como de Candeloxo. Muerto por dentro, pero de pie como de Candeloxo. Así es. Así más o menos. Pero lo importante es que aquí estamos. El chiste es aquí estar de pie y la ciencia no se detiene. Ay, por más que la quieran detener, ¿verdad? Pero bueno. Mm-mm. Ay, acopio de fuerzas, bueno, de voluntad y de ganas, porque fuerzas no, los matas a fregadazos, de verdad, tanta gente necia, sobre todo. Terrible. Ay, Pues cómo se le están pasando a los escuchas. Fíjense que el día de hoy vamos a hablar de un tema bien bonito, bien amigable, bien padriurix. Pero originalmente íbamos a hablar de otro tema diferente. A los Patreons ya les platicamos cómo estuvo la cosa. Pero originalmente este iba a ser un episodio de que súper importante que llevamos planeando mucho tiempo sobre la vacunación de la COVID, contra la COVID. Sin embargo, no lo hemos grabado porque en este momento, en este instante, en este presente, sigue todavía publicándose información muy relevante. Entonces, nos queremos esperar al siguiente episodio para poderlo grabar, ahora sí ya con más información, porque, por ejemplo, nos hemos reunido para ver qué es lo que vamos tomando y pues cada vez hay más información relevante que publicar. Entre eso que si ya se publicó la guía de práctica clínica mexicana, que los estudios que se hacen en Reino Unido, bla, 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 bla. Que si la ivermectina ya se retractaron de la publicación. Entonces, para no contarles el chisme a medias, nos vamos a esperar un poquito y ahora sí la siguiente va a ser un episodio mega importante donde todo el rigor científico que se le pueda poner a este tema, se le va a poner para que ya por favor, va a caer, o sea, les va a caer, algo les va a caer, pero ¿qué lo va a caer? Va a caer. Entonces, mientras tanto, les quisimos hacer un episodio bien padre, bien ameno, bien lindo, del tema favorito de la doctora Lola Montalvo, que son, a ver, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? ¿les doy una pista? Sí. Listo. Una pista muy ASMR de la doctora Montalvo. Les vamos a hablar de el libro de los perritos. Ay, los Le Petit Livre de Chien, los perritos. Le Petition. Uy, como de que no, le pupú le mató le guagua. No, espérate, pues si vamos a hablar de perritos, no de trenes que matan perritos. Ah, terrible. Fíjate que yo cuando llevaba la materia de patología, no, me la dio un profesor. ¿Estudiaban patos? Ay, la patología. Experto en patos, ¿no es cierto? Me lo da un patólogo, el doctor Gonzalo. De hecho, me tocó el Gonzalo padre e hijo, me tocó tenerlos de maestros, pero el Gonzalo padre decía, es que la patología es como ver cuando ven así los estudios de las laminillas, los cortes en el laboratorio, cortes histológicos, pues ya de una enfermedad, que sí de un tumor, que sí de un cáncer. Digo, entonces, la patología es como querer identificar la raza de un perro después de que ya fue atropellado. Yo de, oh, lo bestia. Pero sí es muy cierto. Entonces. Ok.
O sea, no quieren como que medicar a esa persona, güey, eso es muy cruel. Pero es muy cierto y dije, es que tiene toda la razón. O sea, hay una histología normal donde las células ves y dices, ah, sí, esta célula es fulana, la veo y la reconozco. Pero ya cuando está la célula enferma, pues dices, pues quién sabe qué es esta cosa. Ya le pasó el tráiler 5 veces Ya y toda ya, mutada, ¿no? sí, ya no se reconoce. Entonces, esa era su analogía de explicar de cómo teníamos que pensar que eran, pues así, muchas cosas de patología. Pero bueno, Está interesante, porque a sí. final de cuentas, pues lo sacas de un tejido que tú sabes que es, no sé, Ujú, un hígado, ¿no? Y lo ves y dices, ah, chirrian, esto no es de un hígado ujú, ni aunque le paguen, pero ajá. sabes que viene de ahí. Entonces, pues está interesante esa manera de pensar. O a veces no sabes que viene de ahí. ¿Qué tal que es una metástasis? Terrible. ¿Qué Ujú. cosas tan feas dices, güey? Ya sé, el día de hoy iba a ser un episodio bien lindo ya. Se cancela la patología. Vamos a regresar al tema bien lindo. Pero antes de iniciar en materia de perrología, Traigo un pelo de perro en la cara, pero ay, mira, ya, un besito de cuca. un besito. Un besito de Cuca es mi perro, ¿eh? No vayan a creer Conste, otra ¿eh? cosa. No sean cochinos, por favor. Terrible. Bueno, antes de pasar a materia perrológica, quiero solamente agradecer a nuestros Patreons por todo su apoyo, que nos apoyan mes con mes, que gracias a ustedes podemos estar aquí hablando de sandeces y de ciencia y cosas bien divertidas y bien macabras todo el tiempo. Entonces, un saludo para Eunice, para Luis Campu, para Gloria, para Eileen, para Fernando, para la tía de Lola y también ¿cómo se dice? Una ronda de aplausos específicamente para Eliosem Medrano, nuestro más nuevo Patreon. Bienvenido. Esperemos que te encante y te quieras quedar aquí por siempre y para siempre. Y pues bienvenido seas. Y bueno, para los que no saben, tenemos nuestro Patreon, en donde a nuestros seguidores, nuestros patrocinadores, les damos un pre-show exclusivo en el cual debrayamos o hablamos de cosas más personales o de cosas, o de otros temas, tocamos otros temas y pues ahí lo tienen. Tienen más contenido de Ciencia del Chile porque es lo que pidieron y además pues estamos en contacto y en comunicación constante con nuestros patrons. Entonces, si ustedes están interesados en apoyar a esta humilde causa que es la difusión científica por dos científicos de Ciencia al Chile, por Por favor científicos que visiten. hacen ciencia. Qué lindo. Los científicos que hacemos ciencia. Por favor, revisen nuestro Patreon de Ciencia al Chile y también ya tenemos un link de Linktree en el cual están todos nuestros links relevantes que si nos quiere ver usted en YouTube, ya no tiene ni que buscar el YouTube, ya en todos lados les vamos a estar publicando nuestro Linktree que los va a llevar a todos los enlaces de que si el YouTube, de que si el Spotify, de que si el Buzzsprout, de que el Patreon. Entonces, para su comodidad, se los vamos a dejar en todos lados, en nuestras redes sociales, igual en la descripción de este episodio y en todos lados para que usted pueda a un clic de distancia decidir en dónde nos quiere escuchar, pero que nos escuche. ¿Cómo de que no? Efectivamente. Entonces busquen Ciencia al Chile o Ciencia.al Chile, si no es una, es la otra, en Ujú. Instagram, en Facebook, en Spotify, en Deezer, en Apple Podcasts, en ¿Qué más? Amazon también. Estamos en En Amazon Amazon. creo que sí también. Sí, Ujú, estamos en Amazon, estamos en un montón, en Instagram se pueden enterar y en Facebook también, en las páginas. ujú. Y ahí en todos los posts les ponemos en los lugares en donde nos pueden encontrar. Bueno, nuestro Patreon es Ciencia al Chile y ya saben, busquen nuestro logo, el del cerebrito. Pum, El pum, del esa rayita. cerebrito, Ese, el cerebrito hablándole al chile. ese cerebrito hablándole al chile, como, como el fondo de Isaac, y yo que no le atino a mi logo de mi fondo virtual. Pues triunfando. No, Pues pues llegó la hora, Isaac. llegó la hora. Terminado este pequeño comercial, esta pequeña pausa comercial. Ahora De sí, llévele, güerita. de llévele lo que güerita y morenita y de todos los colores que usted guste, y güerita y güerito, Güerite. pues güerite. Me acordé Entonces, de tacos de canasta.
Tacos de canasta, icónica ley, tacos de canasta. Un besotote donde esté. La amo. Bueno, retomando el tema, el día de hoy vamos a hablar de los perritos. Los perritos, el mejor amigo del hombre, y no del hombre de masculino, el hombre de la humanidad, en ese sentido de la palabra, De la especie humana. de la especie humana, Del Homo sapiens. del Homo sapiens. Y fíjense que quisimos continuar con este tema como para seguirle con el juego del último episodio. Si no lo ha escuchado, vaya a escuchar en cuanto termine este. Pero en el episodio anterior hablamos sobre el olfato. Y, a ver, danos una muestra ASMR de olfato, Lola. Para quienes solamente nos escucharon. Terrible. Para quienes solamente nos están escuchando, tuvieron el placer de escuchar la fosa nasal de Lola respirando. Y los que además de escuchar nos están viendo en YouTube, pudieron ver una gran representación, un gran performance. ¿Cómo de que no? Y ese doctorado, cada vez que hago este tipo de cosas, la gente me cuestiona. Pero bueno. Hombre, valida el doctorado. El doctorado es otra cosa aparte. Esa es una de mis características. Goofiness. Es otra faceta. Es otra faceta. Oye, Isaac, pero a ver, ¿qué tienen que ver los perritos con el lobo, Isaac? No, pues, ¿por dónde empezamos? Resulta ser que hasta el pug más braquicefálico, o sea, de la cabeza más corta y el hocico más chato del universo, es descendiente de un lobo ancestral. Así es. ¿Cómo se quedan? A lo mejor a muchas personas no les resulta tan extraño esto. Creo que es información como que común que los lobos y los perros tengan parentesco, ¿no? Hasta se parecen, o sea, si los ves, pues se parecen, ¿no? Tienen ahí algo en común, su estructura facial, su cráneo, cómo están en cuatro patas, pero también hay de perros a perros, ¿verdad? Así es. Entonces, queríamos iniciar así de platicarles cómo es que la humanidad en su experimento de edición genética más largo de toda la historia, porque eso es lo que es un experimento de modificación genética, no edición, porque edición ya estamos hablando de meter cosas moleculares, digamos, pues conscientes, pero sí en el experimento más largo de la humanidad en cuanto a modificación de animales, ¿cómo es que pasamos de tener lobos, que los lobos pues son los lobos así feroces que te muerden y no la cuentas? De esos de ¡au! Ándale, es bajo la luna. Ándale, de esos con los dientonones. Como el de Caperucita Roja. Como el de Caperucita. Ajá. A tener toda la variedad de perritos que tenemos hoy en día. Entonces, ¿puedo hacer una precisión ahí? Tú dinos. Pues mira, existe una federación sinológica internacional. Y sinológica o sinológico viene de quinos, que quiere decir perro. Y por eso es sinológica, ¿no? Quinológica. Se escribe con C en español, la pronunciamos como sinológica. Y esta federación reconoce a aproximadamente 349 razas de perros. Pero hay muchas otras razas que según la Biblia del perro, The Dog Bible, que son entre 400 y 800 razas de perros. Lo que pasa es que no todas están reconocidas. Y cada una de esas razas, ¿sí? Cada una de esas razas tiene características particulares de altura, de peso, de pelo, de tonos de pelo, de características del pelo, de largos, de hocico, hasta de cuánto tiene que medir las orejitas y qué posición tiene que tener las orejitas, la cola y demás. Y también hay estándares de raza muy interesantes que ahorita van a decir, compra, no adopta, al revés, adopta, no compres, adopta, no compres. Sí, pero es que estos perros al inicio fueron creados para propósitos en particular. Es como las vaquitas,
y los cerditos, o sea, todas estas razas también, nada más que muchísimo antes el perro, el mejor amigo del hombre, fue Ujú, seleccionado de a poquito por estas características. ujú, así es. Sí, y yo creo que son muchas más razas todavía, ¿no? Porque ahí es donde dices, ¿y dónde entran los que son raza Delmer? Ujú, Del exacto. mercado, Los eléctricos, los eléctricos, los que es corricondela, los corricondela, los solovinos. los solovinos, así es, todos esos. Ándale. Y todas esas mezclas son muy extrañas. Bueno, a ver, extrañas porque no hay un perro igual a otro. Se pueden Ujú, parecer muchísimo, pero a diferencia de los perros de raza, los perros que son mestizos o mixtos, ujú, sacan características de tocho morocho. ujú. Entonces, es bien curioso que todos son la misma especie, Isaac. Sí. Todos los perros, todos, Ujú, desde el solovino de la esquina hasta el chihuahua de tu vecina, o Cuca, mi perrita, Beagle, o Cosmo, el perro intergaláctico, que es un ujú. pug que hoy O está mi Nikki, visitando que mi es casa. husky. Ah, tu Nikki, que es husky, y Potato, que es un gato que cree que es perro. Todos son la misma raza, todos son Canis lupus familiaris. Así es. Más extraño de todo es que dentro de todo, ¿qué significa que sean la misma raza? Bueno, en pocas palabras, que son la misma especie. Ujú. Ujú. Que significa que genéticamente no son tan diferentes, a pesar, o sea, si tú pones un chihuahua al lado de un San Bernardo, dices, estas son dos cosas completamente diferentes y para nada son lo mismo ni en tamaño, ni en forma, Ujú. ni en temperamento, ni en nada. Sí, Entonces, no. pero realmente son lo mismo. Pero ¿cómo estuvo la cosa aquí? Yo creo que para poder iniciar a debrayar sobre el tema, nos tenemos que regresar algunas decenas de miles de años de cómo es que algunos lobos empezaron a volverse perros. ¿Por qué? Ahí les va. Hay muchas referencias que ponen diferentes fechas, pero más o menos estamos hablando de hace 30,000 años, en el pasado, cuando obviamente el ser humano ya existía, pero todavía no existían estos grandes asentamientos humanos. Ujú. Estamos hablando de una humanidad que todavía eran cazadores, todavía eran nómadas, lo que en inglés se le denomina el hunter-gatherer, ¿no? Resulta que, bueno, la humanidad cuando salió del continente africano y se quiso mudar a Eurasia, o sea, lo que conocemos como Europa y Asia, se toparon con unos animales que hoy llamaríamos lobos. Fíjate que estos lobos, interesantemente los lobos tienen características similares a los humanos en el sentido de que viven en sociedades, o al menos a los humanos de ese momento, que viven en pequeñas sociedades, o sea, pequeños grupos conocidos como manadas, en el cual había una jerarquía, había uno o varios líderes, en donde había una cooperación y en donde su método de caza era, o sea, por ejemplo, los lobos nunca su método era pues correr más rápido que la presa, más bien era entre muchos hacerle bolita y hasta que la presa ya no pueda con el cansancio, ahora sí le caen entre todos. Sucumbiera al Ajá, cansancio. cuando sucumbiera al cansancio o en bolita entre todos. Entonces es una estrategia colaborativa. Entonces, pues los lobos estaban bien a gusto en Eurasia, come y come mamuts, no es cierto, mamuts no sé si comían o no. No, no. Come y come, bueno, come y come cosas bien deliciosas. Hasta que de repente se le aparecieron que unos disque primates de dos patas que hacían lo mismo, Entonces le llegó, es como el SMM de sí de la era de hielo de que, ¿qué veo? Un rival. Voy a tener que poner ese meme. ¿Qué veo? ¿Un Hablando. rival? ¿Qué veo? Un rival. Entonces, pues así le pasó a los lobos cuando llegaron los humanos, porque antes de que llegaron los humanos, a donde ya vivían los lobos, ¿eh? Sí, claro. O sea, sí, 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 los invasores sí fueron los humanos, Y como siempre, güey. como O sea, siempre, o sea, como siempre llegaron los humanos a invadir, pero además con toda su basura y con toda su
con todos los restos de sus asentamientos temporales, ¿no? Sí, Porque pues ahí comían, ahí cazaban y todo, y dejaban los restos y dejaban sus pinturas y dejaban claro. pues también sus heces y dejaban, o sea, pues toda entre comillas, contaminación que pudieron haber dejado en una época donde no había plásticos, Ujú, ¿verdad? Pero todos sus artefactos. Entonces, ujú, era de esperarse que después de una gran cacería, pues había desechos claro. y pues a veces cánidos, lobos en este caso, que pues que estaban como que por ahí hambrientos o que los había dejado la manada a morir o Ujú, lo que sea, pues ujú. llegaban, porque qué rico que te regalen un huesito cuando estás jodido, ¿no? Sí, claro. Entonces, ahí se empieza a decir que los primeros lobos o protolobos, como lo quieras ver, que se acercaron a la humanidad son esos pequeños, son esos lobos que no tenían manada o que no tenían a lo mejor esa gran necesidad, pues de buscar la carroña de lo que dejan los humanos. Exacto. Entonces, así es como empezaron a acercarse los lobos a los humanos y se dieron cuenta, y aquí, ¿qué es lo que pasa? Pues los lobos son feroces, ¿verdad? Son, son, este, Fieros. son fieros, atacan, ¿verdad? Entonces, pues obviamente un lobo con esas características, los humanos no lo van a permitir que se les acerque. Al contrario a esto, si tenemos lobos que son un poco más dóciles, bueno, no dóciles, no lo podemos decir dócil en este momento, pero al menos que no te van a arrancar la jeta si te le acercas. ¿Qué te parece si decimos que son un poco más abiertos a la cooperación Ándale, más o a la abiertos a la aventura? cooperación, a la aventura, o más en esa necesidad, ¿no? Pues sí, de participar con los humanos, pues se empezaron a acercar poco a poco y, y entonces los humanos permitieron que se acercaran y los lobos también se empezaron a acercar. Y aquí, ¿qué es lo que pasa? Se cree que la razón por la que se pudieron integrar relativamente fácil a las sociedades humanas es porque los lobos ya estaban acostumbrados a vivir en una sociedad de lobos, o sea, ya Ujú. estaban acostumbrados a vivir en una manada, en Y donde una hay un líder, jerarquía. en una Ujú, jerarquía, en donde hay quienes dan órdenes y hay quienes las siguen. ujú, Entonces, es precisamente por esa similitud que se permitió que los lobos empezaran o sea, como que se adaptaron fácilmente. Y si a esto le sumas el hecho de que los lobos, digamos, más amigables, son los que se aventuraban a esto, pues entonces la descendencia de estos lobos empezaban a adquirir estas características. ujú, ujú. Entonces, era una ventaja para estos lobos ser dóciles, cuando a lo mejor un lobo así en la naturaleza sin humanos, el ser dócil pues es un problema, o sea, necesitas estar todo el tiempo truchas para que si se te acerca algo o soltarle la mordida, antes de pensarla, ¿sabes? Entonces estamos hablando de una selección para ciertas características de los lobos, conocidos como, pues sí, pues características de docilidad. No sé si la palabra docilidad exista, pero de que sean más dóciles. ¿Y qué fue lo que fue pasando aquí? Entonces, los seres humanos iban teniendo sus lobos cada vez más cercanos, hasta el momento donde ya se podían incluso integrar a las familias humanas, los lobos, y se les empezó a domesticar. Entonces, se dice que el lobo fue el primer animal domesticado por la humanidad. Tanto es así que en este momento, si vemos lugar donde hay humano, lugar donde hay perro. Entonces, pues o sea, el desarrollo de las sociedades humanas siempre tuvo a los lobos, ahora perros, que cada vez iban volviendo más lo que hoy conocemos como perro, de la mano. Y se empezaron a notar a través de las generaciones y generaciones y generaciones y generaciones de estos animales cambios, Ujú. cambios bien interesantes en donde pues a lo mejor ya se parecen más a los perros actuales que a los lobos. Dentro de estos, Sí, es sí, que es bien chistoso porque también em, los humanos teniendo el privilegio de poder tener las camadas,
Ujú. seleccionan de alguna manera, o bueno, seleccionaban de alguna manera también aquellas características que no solo les servían para cazar, sino que si Así es. veían un perrito atractivo con ojos grandes, nunca se han Ujú. preguntado por qué los Sí. cachorritos tienen ojos grandes, y igual que los humanos bebés. Bueno, hay una Ujú. hipótesis que habla al respecto de esto, ¿no? Que los humanos fueron seleccionando aquellos perritos o cachorritos que tuvieran los ojos más grandes porque los encontraban de alguna manera adorables, ¿no? Así es. Y entonces ahí viene la parte del utilitarismo, que pues Ujú. no nada más eran compañeros para cacería, sino que también eran acompañantes que cuidaban la aldea o que Ujú. cuidaban la familia que se quedaba atrás o el Sí, grupo. si se Ujú, les acercaba algún animal, el perro luego ladra ujú, y exactamente. advierte. Fíjate que eso que estás mencionando de que se buscaba que los animales, que los perros tuvieran características similares a los bebés, sí es Ujú. algo muy cierto, ¿eh? Eso se le conoce como neotenia. Tiene un Neotenia, nombre, neotenia, o sea, bueno, es un ejemplo de neotenia, no es que se llame así. ¿ok? La neotenia es cuando ciertos organismos mantienen características juveniles, entiéndase como bebé, niñez, Ujú, incluso embriológicas, ujú. que mantienen esas características incluso durante la adultez. Esas pueden ser características a nivel biológico, nivel molecular o nivel fenotípico, es decir, nivel de cómo se ven. De su Entonces, aspecto. de su aspecto. Entonces, se buscaba propagar esas especies, hay error. Esta especie de Carac- perro Estas características. que tuvieran características de cachorrito, Ujú. dócil, jijiji, jujuju, juguetón. Entonces, es precisamente esta neotenia de los perros que explica por qué muchos de los perros adultos siguen teniendo todavía características similares a los de un cachorro. Y bueno, ese es el ejemplo de neotenia en los perros, pero punto y aparte, neotenia hay en muchos animales. Y no siempre es por las características físicas, la neotenia. Oh. Por ejemplo, creo que el animal más clásico, más icónico de la neotenia es el ajolote, en el cual un ajolote adulto mantiene células madre embrionarias. Tiene todavía características como si fueran un embrión, al punto donde si les cortas una pata, la pueden regenerar como si fueran un embrión. Ujú. Entonces, eso también incluye dentro de neotenia. O sea, es un término súper amplio, ¿no? O sea, Sí, es un tema. la parte del término de neotenia, entonces es un término bien, bien amplio que puede aplicar, pero Exacto. para la conservación de características. Y Ujú. esas características pueden ir en distintos niveles, como mencionas, desde nivel molecular, celular, pero también características de su aspecto, como decíamos en Sí, un como los inicio, ¿no? perritos. Como en Ujú. los perritos, exacto. Está interesante. Fíjate que también por ahí encontré que dentro de todo el origen de esta historia que estás platicando, que estamos platicando, de Ujú. cómo el lobo tuvo esta transición de ser un animal salvaje a ser un animal, pues vamos a decirlo, que hace Domesticado. equipo, pues domesticado, pero Ujú. es que, bueno, a ver, un perro lobo nunca va a ser totalmente domesticado. O sea, esas primeras cruzas, yo creo, todavía eran como que ellos decidían de alguna Ujú. manera Ujú. quedarse por conveniencia, ¿no? Con el hombre. Ujú. Y estaba leyendo que hubo un equipo de científicos que decían que pues es que de dónde habían salido, ¿no? O cómo era que se podía relacionar con el lobo. Y bueno, pues de alguna u otra manera lo hemos sabido, pero análisis moleculares un poquito más recientes que salieron, bueno, a ver, recientes fueron del 2013, ¿eh? No es tanto, Ujú. que salieron en la revista Science. Hay un grupo que está liderado por un científico llamado Olaf Tallman, y utilizaron ADN mitocondrial, ahorita que estamos hablando de propiedades moleculares. Y este ADN mitocondrial lo fueron relacionando y Ujú. resulta que encontraron que los perros están más relacionados con ciertos lobos, pero de Europa. O sea, de ese Ujú. continente enorme que es Eurasia, bueno, sí Sí. sigue siendo, en ese Ujú. momento, porque pues ya se veía la Tierra con la distribución geográfica que hoy conocemos, ¿no? Sí. Que compararon bien extraño los lobos de otros lugares contra los de Europa, y los de Europa son los únicos que presentan características
de Ujú, ADN mitocondrial en común con los perros. ujú. Y Sí, cuando comparas ADN mitocondrial, quiere decir que estás hablando de la línea materna, que es así la es. que concibe y la que conserva y la que promueve la gran mayoría de las características genéticas de, pues de todo esto. Entonces, Ujú, ahorita que estamos platicando de conservar características, entonces eso quiere decir que de alguna u otra manera también seleccionaron a las madres, ¿no? claro, sí, Seleccionaron sí, a las sí. madres de las camadas, ¿no? Ujú. Pues también a los padres, ¿no? Porque más bien el ADN mitocondrial lo que nos dice es como el linaje de mujeres, porque solamente de mujeres, entre comillas, más bien de hembras, Ujú. de los perros y en su momento lobos, pues porque es el que se hereda. No hay realmente una forma de trazar tan directamente el ADN paterno, Ajá. pero sí, o sea, definitivamente, o sea, se eligió quiénes eran los que se iban a reproducir, esperando que la descendencia tuviera características deseables. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un lobo perro agresivo, pues ni Ujú. modo que, pues claro que no lo vas a poner a reproducir porque te va a morder su descendencia, no son buenos Sí. para tu necesidad que tienes. En cambio, si tienes una pareja de perritos, de lobo perritos, pues más tranquilos, más dóciles, pues que tengan hijitos y sus hijos también van a ser dóciles y así las generaciones. Estamos hablando de que esta transición se dio por miles de años, ¿eh? No Mm. crean que de repente un lobo feral, se le ocurrió acercarse a los humanos y ya sus hijitos ya eran adorables perritos, para nada, ¿eh? Sí, no, se estima que de esos 40.000 años donde se inició como todo este proceso, hasta los 18.000 años más o menos que tiene Ujú, de antigüedad la especie Canis lupus familiaris, o sea, fue ya ujú, más cuando ya se reconoce como, a ver, no había nadie que lo reconociera, pero ujú. donde ya se puede trazar Sí, molecularmente hablando y también en la parte de los entierros y todo, porque también hay entierros sí, caninos de perros. Ujú, de perros, entonces ya se pueden notar las características del perro moderno, ¿no? ujú, Ahora sí, ya de Canis lupus familiaris. Entonces, o sea, pues ahí cuéntenle, resten a los 40.000, 18.000 y todo ese tiempo que les queda, ujú, pues es el tiempo que estuvo esa transición, ¿no? Corriendo al respecto pues, domesticar y sí. empezar a cambiar la cara del perro. Ujú. Imagínense, ahora tenemos unas buenas muestras, no, ustedes conocen los lobos, si no, googleenlos, ja, un Un lobo, globo. un lobo Pastelerías el europeo, globo, dices tú. pastelería es el globo comercial. Eh, Googleen un lobo europeo y van a ver que son diferentes en talla a los lobos americanos y también en las coloraciones, ¿no? Y Sí, también van a ver diferencias de poblaciones, sí. también en los pelajes, porque depende de dónde vivan, el pelaje también es distinto. Pero a lo que Ujú, voy con todo esto, esas características se dieron de manera natural, sin la selección ni la cruza hecha por el hombre, mientras ujú. que todos los fenotipos, es decir, los aspectos de perro que hoy conocemos, se fueron dando de manera muchísimo más acelerada por lo que comenta Isaac de la cruza selectiva. Sí, sí, al final de cuentas es un proceso de selección artificial. Y Ujú. por eso es que yo menciono que los perros realmente son el experimento científico de modificación de animales más largo de la historia, probablemente el primero. Exacto. Y uno que hasta la fecha sigue continuando en el momento donde se seleccionan las diferentes razas de perros para que tengan hijos pues de esa misma raza con Y características específicas. exacto, y si ustedes ven, por ejemplo, fotos de 1970 de un galgo, de un afgano, bueno, también de un bulldog, o Ujú, de principios de siglo, de 1900, o inclusive 1800, donde ya hay retratos, van a ver sí, diferencias abismales, sobre todo en la parte en donde las razas se hicieron mucho más estrafalarias, güey, o sea, ujú, galgos mucho más delgados, con mucha más cintura, perros sí, más Doberman que estilizados. sí, perros Doberman que tienen un tórax así enorme y una cinturita así chiquitita, más chiquita que Sí, la de uno. Y hocicos, por ejemplo, como los del Bull Terrier, que antes tenían sí. una pequeña curvita y ahorita es un perro cono, así de cara Un cónica, perro como con. el perro cono de Frankenweenie. Ah, O cosas como los pugs que no eran tan chatos, o los King Charles Cavalier, que son como estos cockers chiquitos, así orejones, pero están ujú, chatitos, ¿no? Y los ujú. hacen cada vez más chatos. Lo mismo lo puedes observar con los gatos, pero este programa es de perros, así que no vamos a mencionar a ningún gato. Terrible. Em,
Entonces, es súper extraño que de alguna u otra manera la selección ha ido exagerando esos rasgos Sí, sin contemplar en muchas ocasiones que el resultado para el animalito puede ser una mala calidad de vida, como por ejemplo en los así pugs es. Ujú. y la O en los mayoría de los salchicha. trajes, los salchicha, que son cada vez más largos y más chaparritos con esas patitas. Sí, Ujú. bueno, los salchicha conocidos también como dachshunds. Dachshunds. Dachshund, perro salchicha. Es bien curioso, dachshund alemán y encima Ajá. salchicha, es como que Sí, sí, sí. Son el Wurst. una Wurstdog, Perro Wurst. Wurstdog. Wursthund, Wursthund, Ándale. Nada, sí lo hubieran puesto mejor. Sí, Wursthund. o sea, es una cosa bien, bien fuerte porque además, o sea, a lo mejor si ustedes piensan en miles de años, les suena mucho tiempo, pero en términos evolutivos no es nada, No, nada. O sea, antes de entrar a estas nuevas, bueno, estas razas actuales de perros, pues así de raza, porque estos perros empezaron a darse a partir de la era victoriana en Reino Unido, cuando empezaron a existir, cuando empezaron a existir estas como competencias o estas sociedades de perros, de que, oh, sí, mi perro tiene la nariz más chata y parecía competencia de quién tenía el perro más chato. Pero antes de eso, pues, antes de eso, pues ya existía este perro domesticado. Incluso Charles Darwin, pues yo creo que todos han escuchado a Charles Darwin, el que acuñó la teoría de la evolución, que en su momento, pues le faltaban cosas, pero pues fue un buen primer paso. Él publicó en 1868 un libro titulado de La variación de animales y plantas domesticados, donde describe algo conocido como síndrome de domesticación en los animales. Entonces, ¿qué es el síndrome de domesticación? Es un conjunto de características tanto físicas como de comportamiento que incluyen que las orejas sean flácidas, así caídas, aguaditas, que el pelaje tenga moteados, por ejemplo, que tengan el pecho blanco, la parte de abajo blanca o motitas, que los dientes sean más pequeños, que el hocico sea más corto, que la cola pueda estar respingada en vez de así caída, eh, y sobre todo que tengan un comportamiento mucho más dócil que su contraparte salvaje, que su contraparte, pues, digamos, no domesticada. Y esto es algo que se encuentra no solamente en perros. Hay otras especies que tienen estas mismas características. También las cabras domésticas también tienen de que las orejas caídas y también tienen ciertos colores diferentes, patrones en su pelaje, contra las cabras así, pues salvajes pues que si la ves te van a dar un tope borrego. o te van a escalabrar. O No, te por van a favor, descalabrar. no se acerquen a las cabras, aunque sean domesticadas. Mm, Las cabras son malévolas, güey. Yo no sé qué tienen las cabras que nada más saben buenas en barbacoa. Pero está ay, qué bien. rico. Y en queso. Terrible. Sí. Entonces, pues hay muchos ejemplos de este síndrome de domesticación: cabras, ovejas, vacas, perros. Hay algunas excepciones, por ejemplo, los innombrables gatos el día de hoy. Hay, bueno, también tienen características, ciertas características. Entonces, Darwin, siendo el gran Darwin, pues fue como de, no, pues yo ya reconocí el patrón, pero no lo puedo explicar. O sea, se sabe que los animales, después de un proceso de domesticación, adquieren estas características. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Entonces, una hipótesis, ahora teoría, que puede explicar este síndrome de domesticación es la hipótesis de las células de la placa neural. Entonces, resulta que todos los vertebrados, como los humanos, los perros, los gatos, todos los vertebrados en su desarrollo embrionario, o sea, cuando son así un fetillo ahí, hasta que ya se vuelven animales hechos y derechos, resulta que hay un tipo de célula madre conocida como células de placa neural. Ahorita no me voy a entrar a detalle de dónde salen, pero el chiste es que ahí están.
Y estas células se diferencian a muchos tipos de células diferentes ya adultas. Dentro de ellas están células de la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal, como dice su nombre, es una pinche glándula, o sea, una plasta ahí, un organillo ahí culerillo, que está arriba de los riñones, suprarrenal. Pero no tiene función con los riñones así de la orina ni nada, ¿eh? No, Solamente está ahí. nada más secreta un chingo de hormonas que te ponen bien No idiota, más ¿verdad? No un más. chingo de hormonas. Dentro de ellas, o sea, el cortisol, varias hormonas, pues. Pero O lo sea, importante en esto, perdón, pero es que, aparte, estas hormonas encantado. son, estas hormonas son las que te hacen entrar en modo berserker cuando te persigue un perro. Bueno, así. Así es, exactamente. Entonces, esa es la hormona que secreta esta glándula, la adrenalina. Entonces, La prima adrenalina. la mera mera. Entonces, resulta que, pues la adrenalina es la hormona del fight or flight, o sea, del o peleas o corres, o muerdes, o atacas, o a ver qué haces. O el más vale aquí corrió que aquí quedó. Exactamente. Entonces, es una hormona muy importante, pues si eres un pinche lobo salvaje, necesitas adrenalina para el día que te persiga un alce que se encabronó porque le dice una mordida o algo así. Entonces, también estar correlacionado, pues, la liberación de esta adrenalina con la agresividad de los animales. Un animal agresivo, pues es un animal que a la mínima provocación se le van a estrujar las glándulas suprarrenales y va a liberar adrenalina y te va a querer morder. Entonces, la hipótesis es que, digamos que sin querer queriendo, al momento de estar seleccionando a animales dóciles, estamos seleccionando animales que tuvieran menos células de la cresta neural. Porque las células de la cresta neural, ya les he dicho, son células madre embrionarias. Una de las cosas en las que se diferencian son esa parte de la glándula suprarrenal, pero también se diferencian en células que le dan color al pelaje de los animales. Entonces, ¡Órale! si tienen menos de esas células, van a tener patrones diferentes de color. Eso explica por qué los animales domesticados tienen manchas blancas o manchas más claras. ¡Órale! ¡Qué También interesante! también se diferencian en células que forman parte de los cartílagos de las orejas de los animales. Entonces, eso también explica por qué los animales domesticados con menos células de cresta neural van a tener las orejas así caídas, porque pues el cartílago va a estar pues más blandito. Y eso también explica por qué la cara es o sea, el hocico es un poco más corto, porque los dientes son más pequeños. Más redondito, ¿no? Tal vez más Sí, redondito, un poquito más más redondito. redondito, no tan puntiagudo. Ujú. Entonces, pues las células de la cresta neural serían las que explican todo este show. ¿Esto Y como siempre, eso, lo probaron con algo, con alguna tecnología? O sea, ¿vieron la distribución con sí, 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 fluorescencia sí. o algo así? Sí, Cuéntame eso. ya lo han visto con distribución de las células de cresta neural en el desarrollo, o sea, como comparando el desarrollo embrionario de animales domesticados versus los no domesticados. Y efectivamente tienen más células de cresta neural los animales salvajes. O sea, en Mm. cantidad, son más células en ¿Tú crees que cantidad. María Félix hubiera tenido más células de cresta neural? Porque ella era la indomable. Era la mera mera. Pues quién sabe, ¿eh? Yo conozco mucho personaje que tiene demasiada célula de cresta neural que siempre andan muy agresivos por la vida. Pero bueno, habría que verle si tienen las orejas puntiagudas o no. Deberíamos proponer ese estudio en humanos también, a ver si no nos meten a la cárcel. Vámonos a China Ah, a hacer experimentos con humanos. terrible, terrible. ¿No? Chance y así sí nos dan fondos de CONACYT, güey. Uy, Pero ya, mejor me callo. Vamos a seguir hablando de perritas. no menciones a Conacit porque me deprimo. Ya, ya. Pero bueno, Antidepresivos para todos, bandita.
Terrible. Entonces, pues sí, así es como se dio la domesticación de estos animalitos, de los perritos tan lindos. Y ya después, como les había platicado ya en tiempos victorianos, oh, sí, mi perro tiene la nariz más chata de todos. Oh. No, el mío tiene la nariz aún más chata. Entonces ahí se dio una aceleración, pero así de que meterle el pie al fondo del acelerador de la diferenciación de las razas. O sea, bien cañón. Oye, Isaac, hablando de razas, vamos a brincar un Ujú, poquito a humanos. ujú. ¿Existen las razas en humanos? No existen las razas humanas. Ya ven, ya ven. No, No no existen. existen. ¿Escucharon eso? Gente Es que un término segrega. erróneo. Es un término erróneo. Muy erróneo. Pensar que hay diferentes razas humanas. Todos somos la misma especie y somos la misma raza. We are the Las, world. las diferencias de lo que, We are the people. We are the, ya no me la sé. no, yo nunca me las supe. Terrible. Bueno, las diferencias de. Las diferencias de lo que la gente llama raza humana, que si afrodescendiente, que si caucásico, no son suficientemente grandes las diferencias para poder clasificar diferentes razas. Todos compartimos un porcentaje de ADN suficientemente alto como para ser la misma especie y la misma raza. Efectivamente. Para nada son diferentes razas humanas. Son diferentes etnias. Eso es muy Son diferente, diferentes. sí. Eso es muy diferente. Y Una tiene. etnia, Ujú. ya estamos hablando de una situación sociocultural, de herencia ya de la parte de la sociología, no de la biología, De usos y costumbres. de usos y costumbres. Entonces Personas. dices, bueno, Ujú, pues es que ujú. entonces, ¿por qué hay personas con rasgos caucásicos o con rasgos de asiáticos del sur o asiáticos del este? Bueno, pues es que son rasgos, o sea, no son razas realmente, no son razas, o sea, para nada. Yo tengo rasgos de foca, mira. Ah, yo también, mira, Uh. de las que de las que tienen la trompa así como de elefante. Es un elefante marino. Ah, Yo por las mañanas entonces, soy una de esas. Ródenme a la derecha. ay, qué gusto. Qué gusto ser un elefante marino en este momento. Pigmeo, por favor. Ah, pues entonces así la cosa, ¿eh? Ya no, o sea, sí entendemos, o sea, sí se entiende el uso de la palabra raza en el contexto, o sea, pero en el contexto biológico no es correcto decir que hay diferentes razas humanas, ¿eh? Entonces, girl, Ujú. modifica tu vocabulario, por favor. Así es, así es. Todos somos Modera la tu misma raza. vocabulario. Ya lo decía Así Michael es. Jackson. Mira, We are pero the world. también yo creo que hay aquí un punto importante. ¿Mm? Esto no estaba planeado, ¿eh? Se me acaba de ocurrir ahorita hablando Dale, las de la humanidad, improvisaciones son las de lo, mejores. sí, de la humanidad y del racismo. Ujú. Resulta que o sea, puede resultar un poco reduccionista, un poco Ujú. incompleto decir, ah, pues es que todos somos lo mismo y ya no debería de haber nada. O sea, Pero, sí, efectivamente no debería de haber ninguna diferencia racial uso racial entre comillas, porque ya dijimos que eso no es correcto biológicamente, pero en un contexto de sociología, pues es un término. Este, pero también pensar que, bueno, pues es que entonces todos somos iguales, ya todo el mundo es color de rosa y todos somos mm, jijiji. También eso sería ignorar las necesidades de las personas que han sufrido y que hemos sufrido racismo en algún momento. sí. Entonces, o sea, solamente quiero hacer esa acotación, que hablando de biología, de la ciencia de la biología humana, no hay diferentes razas. No estamos diciendo que no hayan diferencias de cómo la sociedad humana ha tratado a lo que percibe como diferentes razas. Ajá. Sí, es muy Y eso es muy, diferente.
Eso es muy diferente porque, por ejemplo, yo me he topado con personas que se quieren hacer los muy woke, los muy despiertos, los muy, sí, muy deconstruidos. Dicen, es que yo no veo el color. Yo no veo color, o sea, para mí todos son iguales. Chica, qué fácil no ver color cuando tú eres una caucásica que todos los sistemas te favorecen. O sea, también el no querer ver el color es también invisibilizar, quitarle visibilidad a, Ujú. a las dificultades que presentamos y que presentan las personas que no pertenecen a tu etnia o que no pertenecen a la raza, otra vez entre comillas, que resulta beneficiada por la sociedad. Exacto. Entonces, una pequeñita acotación que quién sabe por qué me salió de mi interior, no sé de qué me acordé, pero pues salió. No, Isaac, lo que pasa es que sí viene muy al tema. Aquí, aparte de todo, hablar de razas y de perros, la canofilia, que es este Ahora. esta práctica, la canofilia, me refiero a la práctica de cultivar las razas, ¿no? Siempre ha sido, Ajá, o de alguna manera ha sido una práctica bastante snob y bastante clasista. sí. Eh, y de ahí también, bueno, los perros de pelea y todo lo demás, muchas de las razas de Ujú, perros fueron para cazar. Por ejemplo, yo tengo una Beagle porque a mí me la regalaron, pero a ujú, final de cuentas, estas razas fueron hechas para deportes de aristocracia. sí. También algunas otras cosas como, por ejemplo, los cortes de raza y todo este asunto. También poseer un perrito de raza, la gente cree que le da más estatus Ujú, y no se dan cuenta en muchas ocasiones que este tipo de pensamiento es erróneo porque cualquier perrito, sea de raza o no, tiene requerimientos y necesidades que tienes que cubrir. No ujú. nada más es tener Así un es. perrito que te va a dar estatus, sino también es tener un animalito a tu cargo, un ser vivo a tu cargo que Ujú, va a ujú. necesitar cariño, atención, alimento veterinario, Claro. esterilización, porque es necesario para el Ujú, control poblacional, porque hay muchos perros callejeros que a lo largo de ujú, las generaciones se convierten en perros ferales que amenazan a la flora y la fauna local. Entonces, muy, ujú, muy, muy importante hacer este paréntesis, porque no nada más estamos hablando de racismo y clasismo en humanos, sino también ujú, de esos factores, como lo puede ser tener un perrito de raza, ujú. o sea, que pueden colaborar con este tipo de Sí. prácticas, ¿no? Y que dejan de lado, que dejan de lado temas importantes como el cuidado de los mismos animales O y incluso también, la salud de los animales. O sea, exacto, a mí se me hace increíblemente cruel que hay perritos que su mera existencia es estética y lo último que les interesa a la gente es su salud. Le hace los pugs, todos los perros braquicefálicos, por los ejemplo, como son los apachurrados. pugs, los apachurrados de la carita, pues sufren mucho durante su vida, tienen problemas respiratorios durante toda su vida, tienen problemas oculares durante toda su vida. Entonces, a mí me parece una práctica muy cruel traer al mundo animalitos con estas características que van a venir al mundo a sufrir, pero que en tu post de Instagram se van a ver bien bonitos, Sí. ¿sabes? Sí, sí, es muy importante tener ese tipo de cosas en cuenta. O sea, también la parte de adopta no compres viene Ujú, precisamente por toda esta falta de responsabilidad de la que hablábamos, ¿no? En la ujú, que no se esterilizan los animales y bueno, yo que soy fan de los Beagles porque adquirí una, por una razón u otra la tengo, entonces pues me puse a estudiar de mi ujú, perrita, pero resulta que estos perros son houndinis, o sea, no son houdinis, son houndinis, son ok. sabuesos escapistas y hay un Ujú, montón de perritos perdidos en la ciudad porque la gente no toma las medidas necesarias para que no se escapen. Además así de que es. los primeros 5 años de su vida son la peor peste bubónica que te va a dar, porque no se están quietos, no tienen botón de apagado. Entonces, Ujú, cuando tú no contemplas este tipo de características, cuando tú no te pones a leer de lo que vas a adquirir, no nada más estás colaborando con un mercado que explota a los animales para que se reproduzcan una y otra vez para que tengan esas ujú, características que a nosotros nos parecen tan adorables, y yo me incluyo ujú. en ese grupo, sino que además estás colaborando con la generación de perros sin hogar.
Así Entonces, es. si no tienes en cuenta todo esto y es nada más por tu bonita foto en Instagram o tu bonito estatus, por favor, ponte a leer un poquito al respecto de la historia que hoy te platicamos. Los perros iniciaron como compañeros de casa, como compañeros en la parte familiar, en la parte de seguridad. Estuvieron siendo modificados durante un buen de tiempo para generar todos estos distintos fenotipos o distintos aspectos y van a Ujú. seguir aquí durante mucho tiempo. Eso no quiere decir que nosotros podamos seguir utilizándolos de la manera en la que los hemos utilizado y lucrando con ellos de la manera en la que hemos lucrado hasta ahora. Ujú. Así es. Entonces, si Sí. podemos, si sirve este programa para poder apreciar un poquito la historia tan larga que nuestro fiel compañero, el perro, ha tenido con la humanidad y todo el Ujú. compromiso dado en animales de servicio, animales rescatistas, animales de compañía, Ujú. eh, mejores amigos, como es mi caso. Sí. Muchísimos servicios nos han dado, aparte de los que ya platicamos. Por favor, por respeto a ellos, por respeto a todos, por amor, por cariño, por una amistad Así de es. tantas y tantas épocas, pues a empezar a hacer un poquito de conciencia al respecto, ¿no? Adopta, de verdad adopta, no compres. Y si vas a Ujú. comprar, asegúrate que ese dinero se va a ir para beneficiar a más perros que no tienen hogar, por ejemplo. Ujú. O si vas a rescatar, puedes rescatar también perros de raza que han sido maltratados y que vas a tener Ujú. que adquirir ese compromiso de rehabilitarlos. Entonces, adquirir un animalito, cualquiera que sea, pero sobre todo si es un perrito, es adquirir un Sí. compromiso de vida, de Ujú. vida. Es una gran responsabilidad. O sea, estamos hablando de que los perros, sin exagerar, existen por nosotros. Exactamente. Entonces, necesitamos responsabilizarnos de nuestros actos y de los perros y pues sí, o sea, no queda de otra. O sea, no hay que ser mierda, gente. O sea, neta, No, porfis. por una amistad tan larga que han tenido con nosotros, por esa amistad un poquito de respeto y conmiseración. Tantita madre, ¿no? Sí. En pocas palabras, un En poquito de pocas madre. palabras, un poquito ahí de progenitora, se los digo, se los decimos nosotros porque, pues porque si no, ¿quién más se los va a decir? Como un montón de Pues sí, gente más, ¿no? Pero, sí, sí, sí. Pero no, pues pero nos sumamos nos a sumamos esa a esta pequeña. causa. Sí, 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 muy importante. Así Pero es. bueno, mana, así la cosa. ¿Algo más ¿Demos que por quisieras? terminado? Sí, yo creo que sí, a menos que tengas algo más en tu bronco pecho que quieras sacar. Pues Yo no. ahorita ya saqué lo que quería sacar Pues por el saludos momento. a los amigos caninos. Les mandamos saludos a Botas, a Ah, Cuca, a Cosmo el perro intergaláctico, por supuesto a la a bella Nikki. Nikki. Nikki Ah, Jam. ¿A quién más le podemos mandar saludos? A Lila la chihuahua de la doctora Judith, y también a Max, el perro de Diana. Y bueno, a todos los amigos caninos que tenemos por ahí y a toda la gente que se dedica pues a rescatar, a esterilizar y a buscarles hogar. De verdad, también, em, una pues gran labor. un respeto, ¿eh? Un respeto Sí, por él. ¿eh? ¿Mandamos besitos, Isaac? Sí, mandemos besitos ya. ¿A Es dónde momento. les mandamos besitos? Yo les voy a mandar besitos en sus células de la cresta neural, pero besitos tóxicos para que les bajen esas células y se les quite lo agresivos. Besitos tóxicos, besitos inhibidores. Besitos citotóxicos, dices tú. Yo mando besitos en las patitas que huelen a cheto. Ah, oye, sí, le voy a dar cheto las patas a los Ya sí, perros. son por las pseudomonas, me qué asco. Su perro tiene bacterias. Ups. Si le huelen las patas a Cheto, anuncio, su perro tiene bacterias. No se va a morir, no se va a morir, pero sí le van No. a apestar las patitas a Cheto. Ese sí es una Ah, realidad. Y no lo digo yo, lo dice la lo ciencia. dice la ciencia. Bueno, chicos, Patreons, no Patreons, Chilivers, un beso, un abrazo. De verdad, agradecemos que nos pongan atención. Este episodio fue
pues bastante improvisado, ¿verdad? Sí, 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 fue así nomás de, pues, un tema bonito. Un tema bonito dentro de tanta amargura que hay en este mundo. Esperemos que lo hayan disfrutado. Si tienen datos interesantes, por favor, compártanlo con nosotros en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook. Escríbanos mails a ciencia.alchile. Si quieren ser nuestros Patreons, como decíamos al inicio, búsquenos en patreon.com, Ciencia al Chile. Véannos en YouTube, pero sobre todo recomiéndennos si ustedes creen que nuestros programas son de la suficiente calidad, de esa de llévele, güerita, para que la ciencia se difunda y el conocimiento perdure, aunque nos quieran quemar en la plaza. Terrible. Así es. Ahí nos Hermanos y vemos. hermanas, ahí nos vemos. Les mandamos besitos por allá. Bye. Bye. Ciencia al Chile.